Dios les bendiga, hermanos. Estamos aquí nuevamente con la última lección de este trimestre, la lección número 13, donde empezamos en este trimestre a hablar de situaciones en la familia. Hemos hablado mucho, todo basándonos en la palabra, pero aplicándolos a nuestra familia. Y vamos a terminar con el tema la familia y la muerte. Se encuentra en Juan capítulo 19. Vamos a estar considerando los versículos 25 al 27. Y luego vamos a ir a Hechos capítulo 1. Y vamos a estar desde el verso 12 al 14. Y luego Hechos 9 del 39 al 40. Vamos a hacer una oración para dar comienzo a la clase. Te damos gracias, Señor, porque nos permite volver nuevamente, Dios eterno, con una nueva clase, una nueva instrucción de su palabra. Le damos gracias porque su palabra siempre es buena, siempre vivifica y nos ayuda. Dios eterno, usted nos ha prometido estar con nosotros siempre, y una de las maneras que usted está con nosotros es a través de su palabra. Un legado que nos ha dejado para que nosotros nos dejemos llevar por lo que su palabra enseña y que seamos mejores cristianos. Bendice a cada hermanito, cada amigo, cada persona que se ha decidido entrar y ver esta presentación. Permite, Dios mío, que tu Espíritu Santo redarguya, sane, salve y haga el trabajo que solamente usted sabe hacer. Se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. La familia y la muerte, lección número 13. Sabemos que la muerte, ¿verdad?, es una desgracia, podríamos decir. A nadie le gusta, ¿verdad?, tener que sufrir muerte en su familia. Somos afectados todos por este mal. Amén. La muerte entró al mundo por el pecado. Hay personas que son tan afectados por la muerte de un ser querido que tienden a recurrir a medios que no son muy sanos, como las drogas, la depresión, y muchos llegan hasta cometer suicidio para, según ellos, poder olvidar el dolor y la pena que sienten. Pero recordemos que la muerte es tan natural para el hombre como es el nacimiento. Y es Dios quien decide cuándo vamos a nacer y cuándo vamos a partir. Y si nos sometemos a la voluntad de Dios en nuestras vidas y venimos a conocer al Señor en nuestra vida, nuestra muerte será algo precioso ante los ojos de Dios. Debemos de aprender los cristianos, los creyentes, que sí se puede haber resultados positivos aún en la muerte. Aún en el luto, aún en el dolor podemos sacar provecho. Aún en la muerte de nuestros seres queridos y nuestros hermanos podemos sacar algo positivo para nuestras vidas. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Pero eso solamente con la ayuda y la fortaleza de Dios y del Espíritu Santo que lo podemos lograr. Y aún en la muerte podemos glorificar a Dios en todo. ¿Amén? Vamos entonces a dar comienzo a la clase, primeramente dando lectura a Juan capítulo 19, verso 25. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Amén. Y bendiga a todos los que se conectan en esta noche para oír palabra de Dios. Leo la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Amén. Sabemos que nuestro Señor Jesús fue juzgado, ¿verdad? Fue juzgado por Pilato. El lugar donde nuestro Señor Jesús fue juzgado se llamaba el pretorio de Pilato. Dios nos dio la oportunidad a nosotros cuando fuimos a Israel poder ir a ese lugar. Y este lugar se le llamaba Gabata. De ahí del pretorio, entonces nuestro Señor Jesús fue llevado al Gólgota, que significa el lugar de la calavera.
Y allí también el Señor nos permitió ir y ver ese lugar. Y ahora en este verso leído encontramos a Jesús en la cruz. Pero aún en su muerte nuestro Señor Jesús tenía personas a su alrededor. No todos, como anteriormente, se dieron cita. Pero los que se dieron cita allí eran personas importantes, de tal manera que los evangelios dan honra y honor a estas personas mencionando sus nombres. Sabemos, mis amados, que una vez nuestro Señor Jesús fue aprehendido allá en Getsemaní, los discípulos lo dejaron solo. En Marcos 14:50 dice, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. ¿Ah? Porque nuestro Señor Jesús fue también víctima de que lo dejaran solo. Hay muchas personas hoy en día que están pegados a uno, pero si esa persona está en problema o algo ocurre, a veces no desean permanecer al lado de esa persona. Dice que Pedro siguió a nuestro Señor Jesús por un tiempo hasta que llegó a la casa de Caifás. Y allí también el Señor nos permitió ir a la casa de Caifás. Pero Juan capítulo 18, verso 15, nos da un detalle. Y dice la palabra, y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Es mi opinión que este otro discípulo no era otro sino que Juan. Porque Juan en todo su evangelio era un hombre tan humilde que nunca se mencionó por nombre aun cuando él estaba presente. Esa era la manera de Juan dejarnos una orejita de que él estaba presente mencionando ciertos detalles. Y este discípulo que era conocido, es mi opinión que era Juan el apóstol. Juan tendría, según algunos eruditos, aproximadamente 24 a 26 años cuando vino a seguir a Jesús. Por lo tanto, era el más joven de todos los apóstoles. Y aquí en este verso leído nos damos cuenta y vamos a ver que Juan siguió a nuestro Señor Jesús hasta la cruz. Todos se fueron, pero el discípulo a quien Jesús amaba, nuevamente el apóstol Juan, no tratando de dar mucho énfasis sobre su persona, pero dándonos ciertos detalles que sabemos que se aplican solamente a él. Amén. Se encontraba allí en la cruz. El discípulo a quien Jesús amaba era que era uno de la confianza de Jesucristo. Qué precioso. De todos nosotros ahora podemos decir que somos los discípulos quien Jesús ama. Porque Jesús nos ha llamado sus amigos. Ustedes son mis amigos, bendito sea el Señor. ¿Ah? A veces, cuando hay luto, pues muchas personas que quisiéramos que estuvieran de nuestro lado no están. Pero los buenos amigos, aquellos que están con nosotros en las buenas y en las malas, siempre se dicen estar presentes. Y yo admiro a nuestro hermano Juan, que a pesar de que todos los otros se fueron, él permaneció. Él no solamente amaba a Jesús, sino que amaba a María, su madre. Amaba a la familia de nuestro Señor Jesús. ¿Quién entonces eran los que estaban allí? La hermana leyó. Y dice que estaba en la cruz su madre, la hermana de su madre y María Magdalena. Léame el verso 26 y 27, hermana Olga. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo,
he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. Estamos en una escena en que la muerte de nuestro Señor Jesús es eminente. Él no va a bajar de la cruz. Él ha subido a la cruz y ahí va a morir. Bendito sea el Señor. Y entre los que estaban allí, voy a empezar describiendo a este discípulo amado, a este jovencito que se llamaba Juan. Juan de profesión era un pescador. Juan vivía en Betsaida con sus padres. ¿Ah? Su padre se llamaba Zebedeo o Cleofas y era un pescador que no solamente pescaba con sus hijos, sino que también tenía otros hombres que trabajaban por él, poniendo por lo tanto la familia de Zebedeo, de Juan y de Jacobo, una familia pudiente. ¿Ah? Era una familia pescadora que tenía un buen negocio, bendito sea el Señor. Sabemos también que este Juan era hermano de Santiago o de Jacobo. Y Juan y Santiago fueron el tercero y el cuarto discípulo o apóstol que fue llamado por Jesús. Nuestro hermano Juan, durante el ministerio de Jesús, había tenido grandes experiencias con Jesús. Entre ellas se encuentra el privilegio de subir a un monte donde Jesús se transfigura. Allá en Mateo capítulo 17, verso 1, dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Santiago o Jacobo y a Juan y se apartó con ellos a un cerro muy alto. Es decir, que Juan se encontraba en el círculo más cerca de Jesús. Por eso era que él se llamaba el discípulo a quien Jesús amaba. Era uno de confianza. ¿Ah? Fue uno de los 3 que pudo presenciar a Jesús en aquella transfiguración. ¿Ah? María, la madre de Jesús, tenía por lo menos 4 otros hijos que pudieran haber estado allí con su madre, mientras su madre sufría la muerte de su hijo primogénito. Bendito sea el Señor. Pero ¿por qué no se encontraban? Porque hasta ahora estos hijos de María no creían en Jesús. Bendito sea el Señor. ¿Ah? No veían a Jesús como el Mesías prometido. Oh, amado, no hay nada más valioso que ver a nuestros familiares y a nuestros amigos a nuestro lado, especialmente durante tiempos de dolor. Estamos hablando hoy de la familia y la muerte. ¿Ah? Tiempos de luto, tiempos de dolor. ¿Ah? Y lo otro que podemos ver aquí es que la relación que existe entre los padres y los hijos debe de ir profundizándose más cada día al pasar los años. Leía yo que nuestros hijos pasan por unas etapas. Cuando nuestros hijos eran pequeños, cuando son niños, ven al padre y a la madre como alguien que lo sabe todo. Alguien que no hace mal, que todo lo que hace, lo hace bien. Los niños ven a sus padres, casi diríamos nosotros como dioses, los ponen en un pedestal. ¿Y qué niño no venera a sus padres? Cuando llegan adolescentes, entonces empiezan a cuestionar a sus padres. Piensan que ellos lo saben todo y que los padres no saben nada. Empiezan a veces en esa edad algunos a sentir rebeldía,
a querer independizarse antes de tiempo. Y hoy en día vemos adolescentes que todavía no están preparados para vivir solos en el mundo y abandonan a sus padres, bendito el Señor. Pero ¿qué pasa? Cuando esos hijos, ellos llegan a adultos y vienen a tener sus propias familias, ahora vuelven a ver a sus padres como gente que eran sabios. ¿Cuántos hijos ahora se dan de cuenta, después de ellos propios tener sus familias? Wow, lo que mis padres me dijeron era la verdad. Que muchos sabían mis padres, bendito sea el Señor. ¿Ah? Y ahora desean emular, fíjense, desean ahora ser igual que sus padres. Porque la vida es un círculo. Es un círculo. ¿Ah? Y ahora vuelven a interesarse en sus padres y sus madres y desean cuidar de ellos. Porque hay hijos que luego en la vida vuelven nuevamente ahora a interesarse en sus padres y quieren cuidar de ellos. Amén. ¿Quién sabe? Porque ellos ahora ven que tienen sus propios hijos y que ellos, sus hijos, van a tener que cuidar de ellos también. La cosa es que vienen ahora a estar más conscientes de su propia mortalidad y que la vida en este mundo no es larga. Bendito sea el Señor. Eso diría yo es el ciclo natural de la vida. Y una de las cosas naturales que venimos a esperar es lo siguiente: que los padres, mis amados, mueran antes que los hijos. Es cierto. Que los padres van a morir antes que sus hijos. Pero la vida, nadie la conoce, solamente Dios. Y hay casos donde un hijo o una hija viene a morir primeramente antes que sus padres. Y cuando eso ocurre, no hay que decirle a la audiencia que eso causa un trastorno grande en la vida de esos padres. Se desaniman los padres. Los padres vienen a echar de menos a ese hijo o a esa hija que murió muy temprano. Muchas madres se lo he oído yo decir: no, hubiera muerto yo antes que mi hijo. Hubiera ídome yo antes que él. Y hay madres que continuarán toda su vida llorando la muerte de sus hijos. ¿Por qué traigo esto a la consideración? Porque aquí vemos a un hijo de 33 años aproximadamente morir antes que su madre ancianita. ¿Y cree usted que María no iba también a sentir igual que las madres hoy en día, que se le muere un hijo antes de tiempo? Bendito sea el Señor. Pero ya María había empezado a notar que había algo diferente con Jesús. Ella sabía que Jesús era el Mesías. Amén. A ella se le había dicho: el que tienes en tu seno será el Salvador del mundo. Aleluya. Ya ella había aprendido a reconocer que Jesús lo iban a rechazar durante su vida. Ella había sufrido el rechazo de su hijo. Ella había sufrido la difamación de su hijo. Ella había sufrido la conspiración cruel contra su hijo Jesús. Pero ahora se cumplen las palabras que aquel gran Simeón en aquel templo, cuando Jesús fue presentado, le dijo: una espada traspasará tu propia alma. Lucas 2:35. Y en este momento de tortura y de muerte segura aparecen 3 Marías cerca de la cruz. Cuando usted ha oído el término las Marías, se está refiriendo a estas. Eran inseparables durante la vida de Jesús y aún más fueron inseparables durante la muerte, el entierro y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Nos dice ahí que la primera en mencionar fue María. Y vemos a María totalmente sola,
en el sentido de que su esposo José no es mencionado. ¿Por qué? Porque muy probablemente José ya había muerto. Aparte de María, la madre de nuestro Señor Jesús, se menciona que María tenía una hermana. Y esa hermana llevaba el mismo nombre, María. Yo tengo un grupo de pacientes que todos se llaman José. Tienen un middle name diferente, José Tomás, José Miguel, así, pero todos son José. La hermana de María, la madre de Jesús, que vendría a ser ¿qué? La tía de nuestro Señor Jesús, se llamaba también María. Algunos exégetas han dicho que otro nombre para ella era Salomé. Y dice que era también la madre de los hijos de Zebedeo, Cleofas, que vendrían a ser ¿qué? Jacobo y Juan. Allí en Marcos capítulo 15, verso 40, se menciona que María, esta María, era la madre de Jacobo y Juan. Es decir, que Juan y Santiago, o Juan y Jacobo, eran primos hermanos de nuestro Señor Jesús. Y aparte de esa María se encontraba otra María, que venía de Magdala. Y nosotros fuimos a Magdala a ver el lugar de donde era María Magdalena. Y esta María sabemos que fue una del cual Jesús sacó 7 demonios. Amén. Por lo tanto, estas 3 Marías podrían representar a todos nuestros familiares, a todos nuestros parientes, a todas nuestras familias y a aquellos amigos agradecidos que se unen a nosotros cuando llega la muerte a nuestra familia. Hoy estamos hablando de la familia y la muerte. Qué precioso es tener soporte, ¿verdad? Tener personas que en estos momentos difíciles estén con nosotros. Dice que mientras están todas esas personas ahí, nuestro Señor Jesús corre su vista. Y sus ojos se fijan en 2. En María, su madre, y en Juan, el joven discípulo. Y ya hemos dicho que Juan en su humildad no menciona su nombre, sino que dice el discípulo a quien él amaba. Bendito sea el Señor. ¿Qué privilegio tuvo Juan, el apóstol? Porque hubieron otros 3 evangelios que se escribieron, ¿verdad? Mateo, Lucas y Marcos. Y muchos de ellos dan detalles de cosas que ocurrieron durante la crucifixión que ellos personalmente no vieron. Ellos no estaban allí. Entonces tenemos que deducir que mucho de lo que Mateo, Marcos y Lucas dijeron le fue contado por María, la madre de Jesús, pero mucho más por nuestro Juan que estaba allí. Usted ve qué bendición hay cuando permanecemos en estos lugares. Ese privilegio, esa bendición se la ganó Juan por no haber abandonado a nuestro Señor, ni a su madre, ni a las Marías, ni a aquellos que estaban allí en dolor. Bendito sea Jesús. Porque una persona que nos ama a nosotros como padre, esperamos también que ame a nuestros hijos, ¿correcto? Desearíamos que si aman a los padres, también amen a los hijos. Y aquí Jesús era amado por Juan y Juan amaba a Jesús, pero también amaba a su madre. Bendito sea el Señor. Y Jesús había visto en Juan ese cariño de tal manera que aquí en este verso toma a su madre y se la pone en las manos al cuidado de Juan el apóstol. Oh, amados, debemos de cuidar de nuestros padres y nuestras madres. Amén. Debemos, mientras nuestros padres y nuestras madres van envejeciendo, nosotros como hijos velar por ellos
y ayudarlos en lo que sea posible. ¿Cuántos hijos han ido a la guerra? ¿Cuántos hijos han partido de una ciudad extranjera a otra? Algunos se han ido a estudiar en otro lugar y sienten dolor tener que dejar a su madre, tener que dejar a su padre. Muchos quisieran buscar a alguien que se haga cargo de su padre y su madre mientras ellos se han ido. Que no vaya a ser que su madre necesite un favor, necesite algo y no haya quien la rescate y la ayude. ¿Cuántos hijos fueron a la guerra y tuvieron que dejar a sus madres y a sus padres? Pero a sus madres, porque muchas madres eran ya viudas. Y se fueron con dolor en el corazón pensando que querían volver para atrás a verlos. Pero en su estancia, en su estadía allá en la guerra, cuando vinieron para atrás, se le dieron las noticias que su madrecita había partido. Usted ve, nuestro Señor Jesús aquí va a partir de este mundo, pero quiere dejar a su madre. Aún en la muerte, Él hace provisión para su madre. Y dice que viendo a María le dice: mujer, he ahí tu hijo. Ya sabemos que nuestro Señor Jesús, al usar la palabra mujer, no era un título vergonzoso, sino que era un título aceptable de respeto en aquel tiempo. Amén. Tal como hoy podríamos decir señora. Señor, es un título de respeto. Jesús siempre cuidó de su madre, incluso desde la cruz se enfocó en ella, bendito sea el Señor. Diría yo que si se le hubiera perdonado algo, sería el que en ese momento Él se enfocara en sí mismo, porque Él está sufriendo, Él está doliendo, Él está clavado. Sin embargo, Él no lo hizo. Su enfoque no fue en Él, su enfoque fue en otros, bendito sea el Señor. Cuando le dice a Juan, dijo al discípulo: he ahí tu madre, eso fue suficiente para que Juan supiera que lo que él estaba pidiendo era que se hiciera cargo de su madre. Él no le dijo: Juan, he ahí tu madre, he ahí mi madre, para que la cuides y no la dejes sola. Meramente con decirle: he ahí tu madre, Juan sabía lo que Jesús le estaba pidiendo. Bendito sea el Señor. No tuvo que decirle nada más. Y cada uno obedeció a la solemne orden de Jesús desde aquella cruz. Dice ahí: desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Si Juan en este momento todavía vivía en Betsaida, o en Capernaum, o en Galilea, donde sea, Él llevó a la madre de Jesús a su casa y cuidó de ella. Bendito sea el Señor. Oh, qué precioso. Juan, mis amados, había aprendido la lección que una vez Jesús le enseñó a él, a María su madre, María la madre de Jacobo y de Juan, y a Jacobo su hermano. Ustedes se acuerdan, allá en Mateo 20:20, esta clase la dimos. Cuando la madre de Jesús, la madre de Jacobo y de Juan se le acercó a Jesús, le dijo: yo quiero que cuando tú vengas en tu reino, me ponga un muchachito a tu lado y el otro al otro. Y Jesús, ¿qué fue parte de la lección que le enseñó? Que en el reino de Dios no estamos llamados a otra cosa sino a servir. El más grande es el que va a servir. Qué lección bien aprendida de parte de nuestro hermano Juan. Aprendió allí lo que Jesús le había dicho, que él había sido llamado para servir. Y Juan estaba dispuesto a servir a nuestro Jesús y a su madre. ¿Por qué entonces eligió a Juan? Por algunas razones que yo
quiero enumerar. Número 1, porque quería dar importancia a nuestro Señor Jesús que las relaciones en el reino de los cielos son más importantes que las relaciones de carne y sangre que tenemos en esta tierra. Usted sabe que hay hermanos en la iglesia que no tienen familias carnales, pero tienen una familia espiritual. Amén. Y hay hermanitos y hermanitas en la iglesia cuya propia familia carnal no los trata bien como los tratan sus hermanos de la iglesia. ¿Ah? En otras palabras, lo que Jesús está demostrando aquí es que en el reino de Dios, en la iglesia que Él ha venido a formar, las relaciones entre los hermanos en la fe es muy, muy importante. ¿Ah? Y que debemos de tratar a nuestros hermanos en la fe como si fueran hermanos de carne, como si fueran hermanos de sangre. ¿Ah? Segundo, escogió a Juan para dar honra al único discípulo, como dije, el único discípulo valiente que se había atrevido a quedarse con él y estar presente allí durante la crucifixión. Quería exaltar a Juan. Tercero, ¿por qué usó a Juan? Porque los propios hijos de María no se encontraban en ningún lugar. No eran creyentes. Jesús no quería dejar a su madre en manos de uno que no fuera creyente. Fíjense en lo que dice allá en Marcos 3:21. Mientras Jesús estaba andando en esta tierra, sus propios hermanos no lo aceptaban. Lo veían como loco. Mira lo que dice allá en Marcos 3:21. Cuando lo oyeron los suyos, refiriéndose a sus hermanos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Los hermanos de Jesús en este momento no iban a hacer un buen trabajo. Jesús necesitaba no una persona que fuera de carne y sangre con María, sino uno que también creyera en Jesús, que ambos tuvieran la misma fe. Qué precioso cuando tenemos hermanos en Cristo, que podemos confiar en ellos, que podemos ir a ellos para un consejo, para una ayuda, para lo que sea. Cuarto, Juan sería el único apóstol que tendría una muerte natural y el último en morir de los apóstoles. De tal manera que Juan era el único que iba a poder sobrevivir aún a los propios hermanos de carne y sangre de Jesús. Y por lo tanto nuestro Señor Jesús en todo su conocimiento quería dejarla en las manos de uno que iba a cuidar de ella toda su vida hasta que ella partiera. Bendito sea el Señor. Según algunos datos históricos, se piensa que la madre de nuestro Señor Jesús, María, murió aproximadamente 15 a 20 años después de la crucifixión. Pero Juan siempre estuvo a su lado. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Por lo tanto, hijos que me oyen, amigos, si usted es hijo, amiga, si usted es hija, busque el bienestar, la comodidad, la mejoría de sus padres antes que estos mueran. Amén. Antes que estos mueran, bendito sea el Señor. ¿Ah? A veces es necesario planear antes de que llegue ese momento. Nuestro Señor Jesús planeó antes. Bendito sea Jesús. Yo estoy seguro que esto no fue algo así del momento que le vino a Jesús. Ya Jesús había visto y se había dado de cuenta de quién era Juan el apóstol. ¿Ah? Y sabía que Juan tenía el carácter, el corazón, y la habilidad de poder cuidar de su madre. Bendito sea Jesús. Estamos hablando aquí de la familia y la muerte. La muerte nos va a llegar a todos. Pero debemos de planear ciertas cosas. Amén. Amén. Antes de que llegue la muerte. No dejar
no dejar al último día de la vida de nuestros padres para entonces hacerle un favor. O dejar cuando se enfermen para entonces acercarnos a ellos. Sino que debemos con tiempo abundante buscarlos, llamarlos, ayudarlos, estar pendiente de ellos. Bendito sea el Señor. Sabemos que María estaba entre los presentes cuando nuestro Señor Jesús partió, y también cuando fue derramado el Espíritu Santo. Luego de Hechos capítulo 2, donde se habla la venida del Espíritu Santo, después de ahí no volvemos a oír más de María, nada más. Sí, oímos de Juan. Y la historia nos comprueba que Juan una vez recibió la revelación del Apocalipsis. Vino a ser obispo en las iglesias de Asia Menor. Y fue a Éfeso, donde allí se cree murió de muerte natural, vejez, por así decirlo. Pero toda su vida cuidó de María. Cuando María partió, nuestro Señor Jesús entonces llevó a Juan, porque todo estaba bajo el control de nuestro Señor, a la isla de Patmos. Cuando Juan fue a Patmos, ya María había partido. Fue el momento perfecto donde nuestro Señor Jesús le dio ese privilegio a Juan, el que había cuidado de su madre, de darle la última profecía final del mundo, el Apocalipsis. Qué precioso. Amén. Qué precioso. Usted ve todo lo concerniente a nuestro hermano Juan, pero fue porque fue copartícipe en el cuidado de la madre de Jesús. Se hizo cargo durante la muerte de nuestro Señor Jesús de cuidar de su madre María. Bendito el Señor. Hermana Olga, léame ahora Hechos 1 del 12 al 13. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote, y Judas, hermano de Jacobo. Amén. A propósito, Bartolomé es Natanael. Ese es otro nombre para Natanael. Amén. Jesús, ya hemos hablado, cómo durante su muerte nos garantizó a nosotros la vida eterna. Pero de la manera que Él cuidó de su madre y de cómo la dejó a manos de uno que cuidara de ella, nos enseñó también nosotros cómo debemos de reaccionar y prepararnos para cuando llegue la muerte a nuestras vidas o a nuestros familiares. Bendito sea Jesús. Ahora Jesús ha resucitado. Amén. Jesús ha resucitado y la Biblia dice que estuvo 40 días, ¿verdad? Después de resucitar con los discípulos. Ahora, luego de que Jesús resucitó, ahora los hermanos de Jesús, todos vienen a creer en Él. Qué precioso. Ahora ellos también se unen a los discípulos. Y ahora llega un momento en que Jesús los invita a que vayan al Monte de los Olivos, el Olivar. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a ese lugar también. El Monte de los Olivos está en las afueras de Jerusalén.
En las afueras de Jerusalén. Aproximadamente hay como 7 muros alrededor de Jerusalén. Y hay un muro que le llaman el muro de oro, the Golden Gate. Y cuando se sale de ahí se pasa por un vallecito que se llama el Valle de Cedrón. Y luego como a 1 kilómetro de la ciudad, al este de la ciudad, se encuentra este monte olival y también el Getsemaní, que era un lugar también donde habían olivos. Dice ahí que Jesús congregó a sus discípulos a que los esperaran, a que estuviera allí. Fue nuestro Señor Jesús exactamente quien los llevó. Porque fíjese, vaya conmigo a Lucas 24:50. Y dice, y los sacó fuera hasta Betania, porque el monte de los olivos, una vez uno pasa por el otro lado, porque un monte tiene dos lugares bajos, ¿verdad? En un lugar que tira al este está el Valle del Cedrón y al otro lado está Betania. Dice, y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Ahí se encuentra esta palabra, los bendijo. Los sacó, los bendijo y se apartó de ellos. Y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gozo. Esa distancia de la Jerusalén al Monte de los Olivos, dice ahí que estaba camino de un día de reposo. Lo que significa eso es que durante el día de reposo los judíos no podían andar grandes distancias. Tampoco la ley se lo permitía. Lo máximo que podían andar era 1 kilómetro. Por lo tanto, Jesús los llevó al Monte de los Olivos, que le quedaba una distancia que era lo permitido según la ley, que ellos podían caminar. Bendito sea Jesús. Y la ausencia de nuestro maestro, aunque nuestro maestro subió al cielo, dice ahí en Lucas 24:50, que ellos volvieron a Jerusalén con gozo. Porque la ausencia del maestro, en vez de causar negativismo, los hizo que se unieran más. Los hizo que acataran las instrucciones que él le había dado. Bendito sea el Señor. Eso debemos también nosotros de hacer de la misma manera. Nuestro Señor Jesús partió, pero no es para que estemos tristes. No es para que estemos decepcionados. No es para que perdamos la fe, sino para que también estemos gozosos sabiendo que Él vuelve otra vez por nosotros. Amén. Amén. Hermana Olga, usted me leyó el 13, ¿verdad? Sí. Dice que bajaron, ¿verdad? Bajaron del monte allí, bajaron del monte y fueron al aposento alto. Bendito sea Jesús. Iban con gozo y iban siguiendo, acatando las instrucciones de nuestro Señor Jesús. Porque aún, hermanos y amigos, aquellos que están en Jesús, aun cuando perdamos la presencia física de un miembro importante de nuestra familia, Dios trae consolación. Y Dios nos trae ayuda. Y nos ayuda a que nos adaptemos poco a poco a la separación. Porque como humanos sentimos separación y dolor y duelo. Pero Dios nos ayuda a que aprendamos a adaptarnos. Bendito sea el Señor. Y Él nos consuela. ¿Cómo mitigaron, por así decirlo, la ausencia de Jesús? Estos discípulos dice que se fueron a Jerusalén y fueron ¿a qué? A orar. Fueron a buscar de Dios. Fueron a mantenerse unidos en ruego y oración. Bendito sea el Señor. Y entre los que estaban ahí, según leyó la hermana, también, ¿verdad? Estaban los discípulos, pero también estaba su madre. Una madre que estaba sufriente. Una madre que estaba adolorida por la muerte de su hijo, pero ahora había visto a su hijo resucitar. Y ahora en ella había gozo, consolación, había paz. Pero ella se unió también a los grupos de aquellos que sabían que necesitaban de parte de Dios.
María no era, como algunos dicen, más santa que otros, o tenía un nivel más alto en la iglesia que otros. Ella también reconoció que necesitaba a Jesús como su Salvador. Y necesitaba la llenura también del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Cuando vengan a nuestra vida y a nuestra familia luto, pérdida de nuestros queridos hermanos o familiares, debemos de tratar de mitigar ese dolor a través de la oración. No rechacemos la oración, no rechacemos la búsqueda de Dios cuando haya salido de nuestro medio alguien que nosotros amábamos, porque está la fe. Si esa persona ha muerto en Cristo, tenemos la esperanza de un día volverlo a ver. Bendito Amén. Sea el Señor. ¿Ah? Dice que cuando llegaron a Jerusalén, fueron a un lugar que ya era conocido por ellos. Dice que fueron ¿a dónde? Al aposento alto. Este no es otro aposento, sino el mismo aposento donde nuestro Señor Jesús dio la última cena. Si vaya a Lucas 22, capítulo 22, verso 14, allí se menciona que nuestro Señor Jesús dio su última cena en un aposento alto. Luego que Jesús fue aprehendido y fue llevado a la muerte, y los discípulos se esparcieron y se fueron a esconder también a este aposento alto. Era un lugar conocido por ellos. De tal manera que cuando llegaron a Jerusalén, no fueron a ningún otro lugar, sino a aquel lugar que había sido para ellos una habitación familiar, una habitación que ellos conocían, un aposento alto. Y allí no solamente llegaron, dice la palabra ahí, todos estos discípulos, sino, si seguimos leyendo, también nos daremos cuenta que iban sus mujeres. Dice que fueron allí con sus mujeres. Es decir, que estos apóstoles, aquellos que estaban casados, también llevaron sus mujeres Amén. Al aposento alto. Es un detallito que nos da ahí la palabra allá en Lucas, bendito sea Jesús. Y no solamente estaban ellos y la madre de Jesús y las Marías, sino también estaban los hermanos de Jesús. Hermana Olga, léame el verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Exacto, usted ve ahí, perseveraban en oración con las mujeres de los apóstoles, porque aquí, si se está refiriendo solamente a María, María es una mujer. Pero aquí se está refiriendo a las mujeres de estos apóstoles, los que estaban casados. También estaban María y las otras Marías y los hermanos de Jesús. De tal manera que aquí la palabra nos dice que habían aproximadamente 120 que estaban allí en lo que llamaríamos una congregación de fe. Una verdadera congregación de fe. Y perseveraban unánimes, dice ahí, en oración y ruego. Es decir, que había un sentido de seriedad en la cosa. Cuando hay ruego, por así decirlo, es como un sentido un poco de desesperación. Ruego es cuando oramos, pero con ahínco, con una certeza y al mismo tiempo con una necesidad enorme. ¿Ah? La unidad que se ve en este grupo es notable. Usted ve la partida de nuestro Señor Jesús no vino a ser para ellos un momento de tristeza, sino un momento de seriedad, de unirse más, bendito sea el Señor. ¿Ah? Hay a veces que la muerte de un ser amado puede causar distancia en ciertas familias. Pero en la familia cristiana debe de ser todo lo contrario. En la familia cristiana debe la muerte de uno de nuestros seres queridos traer la familia
a unirse más. La muerte no debe ser causa para que se formen guerras. Ni dime y te diré. Ni jalar de aquí para allá. Hay algunos que no esperan que se haya muerto la persona para entonces empezar ahora a buscar qué me tocó a mí. ¿Qué me dejaron? Bendito sea el Señor. Aquí no vemos nada de esto. Aún en la muerte, en el luto, podemos sacarle provecho. Estamos hablando al principio de cosas positivas. Y una posibilidad aquí es que trajo más unión, unanimidad. Trajo más seriedad a la cosa, bendito sea Jesús. Porque en los evangelios anteriormente de esto, nos encontramos a unos discípulos que muchas veces, ¿qué? Vamos a ser sinceros, se pasaban discutiendo. Entre ellos habían diferencias y discutían. Y algunos, pues, decían esto y decían aquello y se enojaban. Porque a este se le dio esto o a aquel, parece que este tiene más preferencia. Sépase que Pedro todavía tenía aquella historia antigua de haber negado a Jesús. Mateo, uno de los mencionados ahí, era un cobrador de impuestos, un publicano. Simón, no Simón el que llamamos Pedro, sino Simón el celote. Usted sabe lo que es una palabra, lo que significa la palabra celote. Uno que es bien celoso por la causa judaica. Un nacionalista, un ultranacionalista, un radical. En otras palabras, Simón el celote era un radical. Un ultranacionalista, pero algo había cambiado. Aparte de que tenían todo ese bagaje anterior, ahora la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús había causado en ellos que se unieran más. Que las diferencias se tiraran a un lado. Las diferencias, como le dije, lo que habían hecho anteriormente todavía estaba en la historia, pero las cosas que tenían en común ahora eran mayor que cualquiera de esas diferencias. Y tenían 3 cosas en común que vimos ahí: obediencia, convivencia, es decir, que se mantuvieron juntos, y oración. Bendito sea el Señor. Se encontraban las Marías en ese grupo. Y también ahora los hermanos de Jesús. Porque María, igual que todos los otros, tenía una relación personal con Jesús. Y necesitaba ser llena del Espíritu Santo. Ella también fue una de las que habló en lenguas aquel día de Pentecostés. La muerte, la resurrección, pero aún más la ascensión de Jesús convenció a sus hermanos de que verdaderamente este era el Mesías, este era Dios. Yo he oído, esto demuestra lo que yo he oído muchas veces, que a veces hasta en la muerte de un santo de Dios, a veces durante el luto, durante el culto que se da de despedida a un hermano en la iglesia que ha partido con el Señor, hay familiares que han venido a Cristo. ¿Cómo es posible, hermano? Sí, yo he visto que durante cultos que se da en memoria de uno que ha partido con el Señor, han venido almas a Jesús. Porque no hay otra ocasión más privilegiada que es durante la muerte, donde ahora estamos hablando de la despedida de alguien aquí para ir a morar con Cristo, para poder enseñar y hablar de lo que Jesús es para el hombre y para la mujer. Estuvieron allí 10 días esperando, 10 días esperando desde que Jesús le dijo váyanse a Jerusalén hasta la llegada del Espíritu Santo. Y cuando llegó el Espíritu Santo, la Biblia nos dice que quitó toda tristeza, si es que había alguna. Quitó todo dolor, todo miedo se le fue. Porque el Espíritu Santo
los capacitó. Les dejó ver que ahora tenían un poder sobrenatural para seguir siendo testigos de Jesús. ¿Ah? Otra prueba, por así decirlo, indubitable de que Jesús sí había llegado al cielo. Cuando salió, aquellos ángeles dijeron: varones, así como el partido, así vendrá. ¿Ah? Pero Jesús llegó al cielo. Y entre todas las pruebas dadas, una de las más grandes es que su Espíritu Santo vino a morar en la tierra. Porque Él dijo: yo me voy, pero os mandaré un consolador. ¿Ah? Y la llegada del Espíritu Santo, una prueba como ninguna otra de que Jesús llegó a la diestra del Padre. Está allá, está en el cielo, como Él dijo que iba a llegar. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Por lo tanto, la muerte de los santos, estamos hablando aquí de la familia y la muerte de los santos, la muerte de aquellos que han vivido para Cristo, para que son cristianos, debe de ser y puede ser de estímulos para que otros vengan a Jesús. Tal como los hermanos de Jesús vinieron a conocerle luego de la muerte de Cristo. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a hablar acerca de otra muerte para seguir aprendiendo de cómo bregar con esta situación que nos puede llegar a todos. Vamos a hablar acerca de nuestra hermana Dorcas, la costurera. Dorcas, la modista, que nos habla allá Hechos capítulo 9. Hermana Olga, léeme el verso 39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Amén. Amén. Podríamos decir que la muerte de un cristiano, de un hijo de Dios, es de gran bendición al cielo. Amén. Pero aún así deja un vacío aquí en la tierra. Aquí nos habla que al principio los apóstoles, al principio de la iglesia en comenzar, los apóstoles se quedaban en Jerusalén y los necesitados iban a ellos a Jerusalén a buscar consejo, ayuda, oración o lo que sea. Pero ahora empezamos a leer aquí que los apóstoles empezaron a salir de Jerusalén e ir a los lugares donde estaban los hermanos para visitarlos. Y Pedro dice que llegó a Lida. Lida es una ciudad que hoy se le llama Lob, L-O-B, Lob. Y Lob es 35 millas de Jerusalén. Está a 35 millas de Jerusalén en un lugar que hoy se le llama Tel Aviv. Lida es lo que llamaríamos hoy la ciudad de Tel Aviv en Jerusalén. Y cuando llegó a Tel Aviv o a Lida, dice que allí encontró Pedro a un hermano que se llamaba Eneas. Hacía 8 años que Eneas había quedado paralítico. Y cuando Pedro puso sus ojos en Eneas, le dijo: hermano Eneas, Jesucristo te sana. Y acabando de decir esas palabras, le dijo: levántate, levántate. Y dice que nuestro hermano Eneas se levantó y caminó. Pedro fue un gran instrumento en las manos del Señor. Y aquí Pedro identifica a Jesús como el que sana. No es el hombre, no es ningún evangelista, no es ningún misionero, es Jesús el que sana. Jesucristo te sana, le dijo Eneas. Amén. Y le dijo las mismas palabras que Jesús le había dicho a aquel paralítico, ¿se acuerdan? Levántate, haz tu lecho y anda. Amén. Porque nuestro hermano Pedro imitó a Jesús. Aún en sus palabras. Aún como Jesús se dirigía al pueblo, así nuestro hermano Pedro también usaba las mismas expresiones. Mientras estaba en Lida
y estaba ocurriendo este gran milagro, y había gozo entre los hermanos, llegaron allí unos hermanos de Jope, mandándola a decir: no te tardes, llega rápido acá a Jope porque hay una emergencia. ¿Quién sabe cuando mandaron el mensaje a Pedro, ya nuestra hermana Dorcas estaba, por así decirlo, en la cama de la muerte? Pero cuando le llegaron las palabras a Pedro, ya Dorcas había muerto. Nos dice la palabra que nuestra hermana Dorcas era una discípula, es decir, que creía en Jesús. Había aceptado el evangelio, había recibido a Jesucristo como su Salvador. Y las hermanas allá en Jope y los hermanos la llamaban Tabita. ¿Ah? Tabita. No Talita, sino Tabita. Que significa gacela o sierva. ¿Ah? Una gacela es un animal que tiene cierta belleza en la manera que se mueve, la manera que corre, la manera que se ejercita. Era a deer. ¿Ah? Y esta hermana abundaba en obras, en limosnas. No era que decía lo voy a hacer, sino que lo hacía. ¿Ah? Lo hacía. Porque algunos dicen voy a hacer, pero nunca hacen. Y su don, tenía un don especial de Dios. ¿Ve? Porque algunos dicen, no, pero que ese don no aparece en la lista de los dones. Es que la Biblia no es exhaustiva en todos los dones mencionados, menciona ciertos. Pero Dios ha dotado a sus hijos y a sus hijas de dones, amén, que no necesariamente aparecen registrados en la palabra. Hay personas que tienen un don de poder bregar con este sistema eléctrico, con este sistema de video, que no todos tenemos. Dios los ha dotado de eso. Amén. Y dice que allí el don de la hermanita Dorcas era de costurera. ¿Cuántas hermanas quisieran ser costureras? Ese don como que se está acabando hoy en día. Todo el mundo compra la ropa ya hecha por máquinas, ¿verdad? Pero en aquel tiempo era un don muy especial. Todo lo que hacemos para el Señor lo debemos de hacer con gozo, con gracia, con satisfacción y para el bienestar de otros. La semana pasada estamos hablando de los talentos, ¿se acuerda? Y de las oportunidades que Dios da y cómo debemos de ejercerlo. Pues en su trabajo de costurera y de modista, nuestra hermana Dorcas no solamente proveía vestidos a las necesitadas, a las hermanitas que necesitaban una muda de ropa, ella se las hacía, sino que aquellas mudas de ropa que ella podía hacer también las vendía y de esos fondos usaba para suplir las necesidades, porque dice ahí que hacía limosnas. Es decir, usaba dinero para ayudar a los hermanos, para ayudar a los que estaban en necesidad. Por lo tanto, mucha gente dependía de nuestra hermana Dorcas. Era muy amada en la iglesia, era muy amada en Jope, era reconocida. Yo sé que el que dijera Dorcas, todo el mundo sabía a quién se estaba refiriendo. Hay personas que son así, ¿verdad? Hay personas que son así, que todo el mundo los conoce por lo buenos que son y por el bien que hacen a todas las personas. Hablaban de ella muy bien. ¿Ah? Qué bueno cuando en la iglesia de Cristo hay gente que ejercen sus dones correctamente. Qué bueno cuando hay gente que ayudan en la obra del Señor, en lo que se necesita. Porque no todos podemos hacer todo. Como dije yo la semana pasada. ¿Ah? Hay cosas que solamente ciertas personas las pueden hacer porque tienen la capacidad, el tiempo, la habilidad de poder hacerlas. La iglesia se goza
cuando hay personas así que ayudan. La comunidad se goza. Se beneficia la iglesia completa cuando todos trabajamos. No sabemos qué edad tenía Dorcas. No sabemos aún cuál fue su enfermedad. Pero me atrevo a decir que no era una anciana. Me atrevo a decir que su muerte fue una sorpresa. Me atrevo a decir que la gente pensaba que Dorcas iba a durar un buen tiempo más y que iba a poder continuar supliendo trajes y ropas a las hermanitas y a los hermanitos. Pero murió. Porque la muerte puede llegar al joven, al niño, al anciano, al que tiene edad media. Cuando muere una persona en nuestra iglesia, en nuestros medios, mis amados, que ha servido al Señor bien y ha servido bien a la iglesia, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Se ha puesto usted a pensar? Este ejemplo de Dorcas nos debe de traer eso a la mente. ¿Cómo reaccionaríamos? Quiero yo ser de ayuda a la iglesia, de tal manera que la iglesia vea en mis obras, en mi trabajo, que estoy siendo una vida fructífera para mi Señor y para mis hermanos. Hay que imitar a Dorcas en la vida que llevó, para que cuando nosotros muramos, la iglesia dé honra a Dios por habernos traído ahí, haber ayudado a la iglesia. Honra a Dios, no al hombre, honra a Dios. Fíjense, porque cuando un cristiano ha sido fiel en el Señor y ha ayudado a otros, y un cristiano ha sido de bendición en la iglesia, aunque parte con el Señor, deja un recuerdo, por así decirlo, inmortal. Nunca nos olvidamos de ellos. ¿Cuántos hermanos han partido de nuestra congregación? Y los recordamos con afecto. Los recordamos con cariño. Mi esposa hablaba hoy, creo que fue, de nuestro hermano Aladino. Lo mucho que trabajó. Amén. Ir a buscar a los hermanos, traerlos en la guagua. Lo hacía contento, lo hacía sin quejarse. Eso lo valoramos. Amén. Nuestra hermana Aida Forti, amén, que mucho nos enseñó, amén, que mucho fue de ayuda a tantas personas. ¿Ah? Esos son los Dorcas de hoy en día. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y las palabras de aprecio que se dijeron al partir Dorcas de aquella comunidad, de aquella iglesia, fueron palabras elocuentes. Palabras elocuentes. Pero ella se las había ganado. Porque alguien me dice, y yo creo que es cierto, que después que una persona muere, todo el mundo era bueno. Por más malo que haya sido, qué bueno era. Así dicen en Puerto Rico, qué bueno era. Pero Dorcas, sí, esas palabras se le pueden aplicar muy bien a ellas. Porque vivió, mientras vivía, dio ejemplos de generosidad, de amor, de ternura y de ayuda al necesitado. Amén. El hermano Pedro se levantó y fue con los mensajeros a Jope. ¿Ah? Dice, levantándose Pedro fue con ellos, y dice, cuando llegó y entró a la sala donde estaba la difunta, donde estaba el cuerpo de la hermana Dorcas, se encontró con un paquetón de mujeres. Fíjense, y mira cómo las describe, eran viudas, es decir, que Dorcas sostenía a las viudas. ¿Ah? Como dice el Salmo 146, ¿verdad? Jehová cuida del extranjero. Jehová cuida de las viudas. Y nosotros también debemos hacer lo mismo. La casa estaba llena de viudas. Mujeres, dice que llorando. Y fíjense
lo que probablemente no dijeron mucho, lloraban, pero con sus actos demostraban el bien que Dorcas había hecho. Mira, toda su ropa, los vestidos, las túnicas que la hermana Dorcas había hecho para ellos, las mostraban. ¿Quién sabe? Una de las viudas, pienso yo, la única ropita que tenía era la que la hermana Dorcas le había puesto. No fue que se la quitó para enseñársela, sino que yo me imagino que allí entre el grupo se acercaba, incluyendo a Pedro, y decía, mira hermano Pedro, esta ropita, el único traje que tengo, me lo hizo mi hermana Dorcas. Otras, quién sabe, sus túnicas se las enseñaban. ¿Qué testimonio? ¿Qué testimonio que aún nuestra hermana Dorcas, aunque muerta, sus obras hablaban por ellas? Amén. Amén. Así, lo que nosotros hacemos por el Señor, aunque partamos, seguirán hablando a otros de Cristo. Amén. Sabemos que un día, cuando nosotros partamos y venga Cristo por nosotros, y estos videos que estamos haciendo van a permanecer. Amén. Y aunque no estemos aquí, confiamos en el Señor que toquen vidas y lleguen a vidas y personas puedan verlos y venir al conocimiento de Jesús. Algunos que nunca tuvieron una oportunidad de poder ver esto, lo vean y vengan a creer en el Señor Jesús. ¿Ah? Por eso es que lo que damos para el Señor sigue produciendo, sigue multiplicándose, bendito sea Jesús. ¿Ah? Los hermanos pensaron que Pedro iba a ayudar a las viudas a superar su tristeza, ¿verdad? Ellos probablemente pensaban que Pedro se iba a poner a llorar con ellos. Ellos probablemente pensaron que Pedro iba a traer otra suplente, otra costurera de Jerusalén o de Lida. Bendito sea el Señor. Pero nuestro hermano Pedro fue dirigido por el Espíritu Santo a seguir el patrón de Jesús. Hermana Olga, en el verso 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Amén. Fíjense, Pedro hizo mucho más que consolar. ¿Ah? Todos los ojos estaban puestos en el hermano Pedro. Pero Pedro siguió el patrón de Cristo. Usted ve que aún en la muerte, ¿cómo reaccionamos a la muerte? Si tenemos vida en Cristo, Cristo está vivo. ¿Ah? Y si nos vamos allá a Marcos, usted sabe la historia, Marcos 5, del 38 al 43, donde nuestro Señor Jesús fue a resucitar a la hija de Jairo. Usted sabe a quién se llevó a 3 con él cuando entró al cuarto. Y usted tiene que saber el nombre, porque yo le dije cuáles eran los 3 que se pasaban con Jesús en todos estos tiempos. ¿Quiénes? Pedro, Juan y Jacobo. Sacó a todo el mundo fuera y se llevó a su círculo íntimo, de tal manera que estos 3, digo yo, de todos los apóstoles, llegaron a conocer a Jesús más íntimamente que los otros. Porque estaban con Jesús en los momentos en que nuestro Señor Jesús hizo grandes cosas. ¿Ah? Y allí entraron a la casa. Y allí Jesús resucitó a la hija de Jairo. ¿Y cómo le dijo a la hija de Jairo? Talita cumi. Talita cumi. ¿Cómo le dijo Pedro a la hermana Dorcas? Tabita cumi. Porque la palabra cumi significa levántate. Y aquí Pedro usando las mismas palabras. Yo pienso, mis amados, que mientras Pedro estaba allí, oía las palabras de Jesús. Se acordaba de las palabras de Jesús que le dijo a la hija de Jairo. ¿Ah? Y el Espíritu Santo lo dirigió. ¿Ah? Él dice que primero cuando sacó todo el mundo, dice que oró a Dios primeramente. Se puso de rodillas y oró a Dios.
dándole gracias a Dios. No oro por la difunta. La difunta está muerta. Por los muertos no se ora. Pero le habló a la muerte. Con la autoridad que Dios le había dado. Y se tornó al cuerpo y le dijo, Tabita cumi. Y cuando él dijo esas palabras, el alma y el espíritu de Dorcas, donde estaban, soltaron y empezaron a correr, a unirse al cuerpo nuevamente. Tal como Lázaro oyó aquellas palabras, Lázaro, levántate. Y no había nadie que pudiera aguantar el alma y el espíritu de Lázaro para unirse a su cuerpo. De la misma manera, el alma y el espíritu de Dorcas volvieron al cuerpo. Oyeron las palabras de Jesús. Porque aunque el que las dijo fue Pedro, el que las estaba poniendo en acción era Cristo. Porque Cristo es el único que resucita. Amén. Tabita oyó su voz y su alma y su espíritu volvieron al cuerpo y nada la pudo detener. Bendito sea el Señor. Porque ahora Pedro dejaba que fuera Jesús quien lo guiara. Anteriormente Pedro quería guiar a Jesús. ¿Se acuerdan? Oh Señor, no vaya a Jerusalén, jamás vaya. Si usted va, van a coger tantas cosas. Y yo no lo voy a dejar a usted solo. Yo voy con usted hasta lo último. Pedro siempre quería entremeterse tratando de guiar a Jesús. Pero aquí Pedro ha reconocido que el que guía es Cristo. Él tiene que seguir las instrucciones de Jesús. Y dice la palabra que ella se incorporó. Abrió los ojos. Volvió no a una nueva vida, porque la vida que ella volvió fue a la anterior, porque sabemos que Dorcas nuevamente iría a morir. Pero volvió a la vida anterior. Diría yo, en cierto sentido, la ausencia en el cielo vino a ser de bendición a la iglesia aquí en la tierra, de nuestra hermana Dorcas. La iglesia todavía la necesitaba. Las viudas todavía la necesitaban. Los necesitados todavía la necesitaban. Me pregunto yo, ¿por qué Jesús resucitó a Dorcas y no resucitó a Esteban? Y no resucitó a Jacobo cuando Herodes lo mató. Misterios de Dios. Él es sabio. Él tiene sus razones perfectas. Amén. Dorcas estaba disfrutando del cielo. Pero era necesario que viniera a continuar su trabajo aquí. Quién sabe, para ella no fue muy bien tener que dejar el cielo y volver nuevamente aquí, pero era bien y beneplácito y necesario para que ella fuera resucitada y viniera a ser de bendición a la iglesia. Amén. Y dice que Pedro, al verla Pedro se incorporó, y el próximo verso dice que Pedro, llamando a los santos y a la viuda, salió del cuarto donde estaba con ella viva y se la presentó viva. Aquí está. Lo que ellos no esperaban ocurrió. Amén. Lo que ellos no esperaban ocurrió. Precioso. Usted ve todo lo que podemos aprender de la muerte en el cristiano. De la muerte de aquel que sirve al Señor. Por eso es que dice el Salmo 116:15, estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Amén. Si usted, hermano, si usted, amigo, está pasando por un problema, una situación así, por una tristeza así, en que la muerte ha llegado a tocar a su vida, a su puerta, y alguien en su familia ha partido, esperamos que tal persona haya conocido al Señor. Porque si es así, un día lo podemos ver. Y si usted, amigo, no conoce a Cristo, no se la juegue.
no parta de este mundo sin dar su corazón al Señor. ¿Ah? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que si usted viene a Cristo, aun si la muerte toca a su puerta, usted irá a los brazos de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios me les bendiga, Dios me les guarde, mis amados. Hasta aquí vamos a llegar con esta lección. Esperamos que estas lecciones de la familia hayan sido de bendición a todos mis hermanos y a mis amigos. La semana que viene vamos a estar empezando un nuevo trimestre, bendito sea el Señor. Otras grandes lecciones, amén, basada en los salmos, Y la semana que viene vamos a estar disertando el Salmo 1. El Salmo 1 de David. Amén. Vamos a hacer 2 oraciones. La primera oración es por los hermanos y luego por aquellos que quieren hacer profesión de fe. Oremos. Padre Celestial, en esta hora venimos ante ti. Te damos gracias, Señor, porque usted nos ha permitido llegar al pueblo. Te damos gracias, Señor, porque su palabra siempre es buena, siempre es edificante. Su palabra nos enseña tanto que aún en los momentos, Señor, de la muerte, del dolor, del luto, usted está ahí con nosotros, Señor. Mira, mis hermanos, aquellos que probablemente hay algunos que estén pasando, Dios mío, por esta situación. Han recibido noticias de que un familiar, un amigo, un pariente ha partido. Quién sabe, también hay enfermedades, Dios eterno, que se espera que la persona no vaya a sobrevivir. Pero no importa lo que ocurra, usted está en control de las cosas. Y le pedimos, Señor, que usted nos ayude a que aún en el momento del dolor, del luto y de la muerte, Dios mío, podamos agarrarnos de usted. Saber que usted está con nosotros. Enséñanos, Señor, a ser diligente con nuestras familias, Dios mío, con nuestros padres, a velar por ellos, a cuidar de ellos mientras están vivos, Señor. Porque una vez ya partido, ya nada podemos hacer. Pero mientras están vivos, poder cuidar de ellos, poder velar por ellos, Señor. Te pedimos, Dios eterno, que aquellos que están enfermos, tú pongas tu mano de salud y los sane, Dios eterno. Haz tu voluntad en cada vida en esta hora. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, el momento de usted dar su corazón al Señor ha llegado. Hoy hemos hablado de la muerte. Puede que usted esté un poquito temeroso, ¿verdad? Porque hemos hablado de la muerte, pero la muerte para el cristiano no debe de ser de temor. Porque la misma Biblia nos lo dice, que aún nuestra muerte es estimada ante los ojos de Dios. Usted puede hoy venir a ser hijo de Dios, venir a ser cristiano, venir a ser nueva criatura, aceptando a Cristo. Le pedimos que donde usted está, levante su mano y haga esta oración de conversión. Ore conmigo. Padre Celestial, yo vengo ante ti hoy en el nombre de Jesús. Yo he oído esta palabra preciosa. Mi corazón ha sido compungido. Yo he recibido un toque, una alerta dentro de mí que me ha empujado a hoy aceptar y venir ante usted. Yo le pido, Padre, que usted borre todos mis pecados, que me lave en esa sangre preciosa de Jesús, que usted toma mi nombre y lo escribe en el libro de la vida, que usted me capacite, me adiestre con el Espíritu Santo, que venga a mí, me selle y me haga propiedad suya. Dirígeme en todos mis caminos. Ayúdame, Señor, a serle fiel. Yo le prometo de hoy en adelante servirle el resto de mis días y jamás apartarme de usted. Cuídame, Señor, protégeme y se lo pido todo en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Si usted ha hecho esa oración, amigo, usted es salvo. No dude, es salvo. La Biblia no... Este paso importante es basado en la fe. Usted ha creído lo que se le ha dicho en la palabra. Le aconsejo que haga 3 cosas para que se mantenga ferviente y esa fe nunca se aparte de usted. Número 1, búsquese un lugar donde usted pueda congregarse, donde usted pueda oír palabra de Dios, pueda ver a sus hermanos, pueda ver en gran forma lo que es la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo es universal. La iglesia de Cristo no se compone de denominaciones, ni de nombres, ni nada.
Es una sola iglesia, todos lavados por la sangre de Jesús. Búsquese una iglesia donde se predique y se hable de Cristo. Cristo es el que salva. Amén. Si no tiene a dónde ir, le aconsejamos o le pedimos que venga y reúnase con nosotros. Estamos localizados en el 166 de la Holden Street aquí en Worcester. Nuestro pastor hermano Manuel Forti. Somos una iglesia humilde, pequeña, pero amamos a Jesús. Y allí estamos los viernes a las 7 de la noche y los domingos a las 2 de la tarde. Llámenos a los números que aparecen en pantalla. Déjenos saber que usted viene para estar esperándonos y para estar preparados, amén, para estrechar su mano. Segundo, saque tiempo para orar, para comunicarse con el Señor. Usted puede orar a Dios todo el día, en cualquier situación, cualquier lugar. Solamente se necesita que su mente esté en comunión con Jesús. Amén. Tercero, búsquese una Biblia donde usted va a leer acerca de Jesús. Es a través de la palabra que Dios le va a hablar a usted. Amén. Comience con los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y siga con el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es donde estuvimos hoy hablando. Ahí usted va a ver cómo la iglesia principante crecía, cómo Dios hacía grandes milagros y hazañas a través de sus hijos, a través de los apóstoles. Amén. Y si usted hace estas tres cosas, usted va a crecer a ser un creyente fuerte en el Señor. Amén. Dios me les bendiga. Dios me le guarde. Y ahora vamos a ser despedidos, primeramente pidiendo que hermana Olga pues diga 2 o 3 palabras y se despida de la audiencia. Dios me les bendiga a todos, aleluya. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por esta poderosa palabra, aleluya. Y les insto a que sigan peleando esta batalla, porque esta batalla arrecia, aleluya. Y el Señor está por venir. Dios me les bendiga y que pasen buenas noches. Amén. Vamos ahora al hermanito Marcelo que está con nosotros. Amén. Hermano Marcelo. Dios te bendiga. Amén. Nuestro hermano Marcelo es uno de que siempre nos da la mano y hoy tuvo la oportunidad de venir a estar con nosotros. Amén. Y el hermano Hugo Cárdenas. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos y mis hermanas en Cristo Jesús, mis amigos, mi familia. Dios bendiga a toda su casa. Amén. Amén. Pues si es el hermano Benji, nos vamos a despedir, ¿verdad?, con aquellas palabras que se encuentran en el último libro de la Biblia, el que escribió nuestro hermano Juan. Nuestro hermano Juan, allá el Apocalipsis 22. Y él termina con estas palabras diciendo: el que da testimonio de estas cosas, y es Cristo el que daba testimonio, este es el testimonio de Jesús, dice: ciertamente vengo en breve. Y la iglesia, los creyentes, contestamos a eso diciendo: amén, Maranata. Ven, Señor Jesús. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.